sol de Venezuela nace en el Esequibo. Bienvenidos a todas y todos en esta visión, en esta fórmula perfecta que es una comunicación diferente desde Telefan. Saludar de verdad a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este 2024, a nuestro pueblo, a nuestros consejos comunales, al Poder Popular. Hoy, siguiendo una línea de lo que ha sido y siempre está en nuestra Constitución, dentro de los primeros días del mes de enero, como es la memoria y cuenta. Hoy tenemos al diputado Gilberto Jesús Jiménez Prieto, quien es presidente del partido Movimiento Electoral del Pueblo, imaginemos, ¿no? Movimiento que viene con hace años. Miren, estos días, Gilberto, bienvenido. Cuando estaba la memoria y cuenta de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, saludarlo a él. Hablaba que él fue también parte de ese equipo contigo, en plena locución nacional. Pero vamos a tratar varios temas y quiero saludar al Movimiento Electoral del Pueblo, a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, al PPT también, a Podemos y a todos los partidos que hoy están en contra de lo que son las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo, contra nosotros y las 7 órdenes ejecutivas. Bienvenido, Gilberto, como diputado, ¿verdad? Me alegra que estemos aquí compartiendo, ¿vale? Bueno, agradecido, Luis, de tu invitación, sobre todo para tratar temas de importancia, y agradecido por el saludo que envías a nuestro partido, al MEP, primer partido socialista de Venezuela. Acaba de cumplir 56 años de vida política el pasado 10 de diciembre. O sea, es un partido que está en pleno proceso de reinventarse, de refundarse, porque yo creo que toda organización política no puede ser una estructura rígida, tiene que ser una estructura que se vaya adecuando a los nuevos tiempos, y vaya que son nuevos tiempos, ¿no? Donde prácticamente la manera de comunicarnos transforma la época que estamos viviendo, porque ahora todo se hace con un teléfono celular. Y aquí estamos para tratar un tema de importancia, como tú mencionabas, que es el mensaje anual que envía nuestro presidente de la República. Creo que lo fundamental, Luis, que hay que decir aquí, es que se hace en cumplimiento de la Constitución, porque siempre hay que recordar que venimos de tiempos recientes donde prácticamente se violaba la Constitución todos los días, ¿no? Se nos violaban los derechos al libre tránsito, se violaban los derechos de información, y siempre hay que hacer mención cuando se rescata el hilo de la institucionalidad, que es lo que precisamente ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, primero dando este mensaje de importancia, ¿no? Haciendo ese balance de cómo fue el año 2023 y cuáles son las perspectivas hacia el año 2024. Fíjate, por ahí hay una cápsula que tenemos por ahí ya con nuestro teniente Gaucho, ¿vale? Pues ahí está también Roja ahí. Podemos ver esa cápsula, ese video rapidito por ahí, para entrar en materia. Fue expandir la protección social. Cada número positivo de nuestra economía tiene que convertirse en un indicador humano de bienestar social, de igualdad. Es decir, producir riqueza para la educación, para la salud, para los derechos sociales, laborales, para las pensiones, para los salarios, para construir vivienda, para la alimentación, para el desarrollo científico, técnico, cultural, en suma, para la felicidad social que hablaba Bolívar, la felicidad social de todos y de todas, sin que exista contradicción alguna. Por el contrario, tiene que haber armonía entre desarrollo económico y derechos sociales. Hablaba el comandante Chávez del desarrollo armónico socio. El desarrollo armónico, ¿vale? No podía faltar que estuviera el MEC con nosotros, el maestro Prieto, ¿vale? 5 años tenía el comandante, porque mira, yo estaba ahí, yo estaba escuchándome, me vi toda la memoria y cuenta y estaba anotando, ¿no? Y uno de los detalles era, no podía faltar que estuviera con nosotros el Movimiento Electoral del Pueblo, porque él tenía 5 años, cuando en un teatro que tú le dijiste, Teatro Boyacá, el Teatro Boyacá,
Él estaba ya, imagínate los años de revolución que tiene nuestro presidente y hoy con 930 medidas coercitivas, mira ese discurso, esa memoria y cuenta, ¿qué podemos ir llevando, Gilberto? Bueno, primero hizo rememoró aquellos tiempos de su infancia. Su padre, Nicolás Maduro García, fue fundador del Movimiento Electoral del Pueblo. En el momento que lastimosamente fallece en el accidente automovilístico, él era el presidente del MEP en Caracas. Y prácticamente su infancia, sus primeros contactos con la política, y lo dijo ahí y lo ha dicho en otros escenarios. Sí. Incluso dijo, mi primer discurso político, ¿no? Entre comillas discurso, lo di en Antímano cuando acompañaba a mi padre y al viejo Prieto en la campaña. Pero hay que decir que de ahí se comenzó a forjar su conciencia revolucionaria. Cuando un niño pequeño de 5 años, que son esponjas, comienzan a recorrer Caracas, comienzan a recorrer el país y comienzan a palpar las terribles diferencias sociales y todo el impacto de las políticas neoliberales, excluyentes que aplicaba la Guanábana, ¿no? Los partidos adecocopellanos de la Cuarta República. Eso de alguna forma va forjando la conciencia, y para nosotros es una honra inmensa que nuestro partido haya servido justamente de ahí, porque lo dijo, ¿no? De ahí venimos, de nuestro partido. Bien importante decirlo, y te digo algo, ¿no? Aprovechando las cámaras, no solamente nuestro actual presidente, el comandante Chávez igualmente, y lo ha dicho, y invito a que lean el libro Cuentos del Arañero, en donde en un cuento que se llama La Semilla, él mismo deja testimonio de que su padre fue fundador del Movimiento Electoral del Pueblo, allá en Barinas, y sus primeros contactos con la política eran esas reuniones que hacía su papá, las reuniones políticas, y ahí comenzaron sus primeros aprendizajes también. Pues entonces qué casualidad que el MEP se convierte en una especie de bisagra entre dos líderes fundamentales de nuestro proceso revolucionario. Fíjate, eso es un reto para nosotros, además. No, y ahí por eso es que quiero agradecerte que hayas venido. Te manda saludos nuestro general Benzi Guerrero, presidente de TEDEFAN, primera línea. Fuerte abrazo. ¿No? Y el coronel Patiño también, ¿no? Fuerte de abrazo. todo lo que es hoy, que hay una historia. Y cuando uno ve ese discurso, Gilberto, de lo social, de inventarnos todo hacia lo social, es estar en contra de ese genocidio, de traiciones que hay en contra de los pueblos de parte del gobierno norteamericano con la medida coercitiva. ¿Qué podemos ir construyendo? Tú también estabas ahí viendo y tomando nota. Yo creo que era bien importante porque fue una larga alocución. Yo creo que era necesaria. Sí. Yo creo que lo primero que hay que decir es que el presidente Nicolás Maduro dijo lo que tenía que decirse. No lo que algunos sectores sociales o sectores políticos querían que él dijera. Primero lo habló con una inmensa franqueza al pueblo venezolano, contextualizó, porque pareciera que muchos actores de la política nacional, incluso muchos venezolanos de a pie, creen que con aquellas licencias que otorgó el gobierno de los Estados Unidos, pues ya se acabaron las medidas coercitivas y ya todo es normal y ya comenzaron a generarse ingresos en el país. Y eso no es así. Las 932 medidas coercitivas se mantienen en su totalidad, prácticamente que estrangulando y atacando de manera directa el corazón productivo de nuestro país. Y esto es importante recordarlo, ¿no? Son unas licencias que otorgaron y yo creo que esto nos llama a los venezolanos y venezolanas de bien, y cuando digo los venezolanos y las venezolanas de bien me refiero a los venezolanos que amamos a la patria, a seguir comprometidos en una lucha de exigir el levantamiento total de las medidas coercitivas unilaterales que son por demás ilegales, porque no puedes sancionar a un país, ¿no? Sancionar entre comillas, porque no nos pueden castigar siendo nosotros un país autónomo y libre, porque van a sancionarnos si el mismo pueblo, ejerciendo sus derechos constitucionales y de manera democrática, ha decidido cuál es el destino de este país. Por eso no pueden sancionarnos. Nos sancionan porque los intereses de Venezuela afectan los intereses de otro país, en este caso de los Estados Unidos. Bueno, eso es otra cosa. Yo creo que están dadas las condiciones para la sana convivencia, la convivencia respetuosa entre las naciones en respeto de lo que establece la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Entonces fíjate que el presidente comenzó contextualizándolo, porque Venezuela, que lamentablemente depende en más de un 90% de los ingresos petroleros, es ahí donde atacaron las medidas coercitivas unilaterales. Y eso ha obligado al gobierno nacional, y también lo mencionó el presidente Nicolás Maduro, que para poder generar ingresos
hay que triangular, es decir, ya no se pueden hacer de manera libre y soberana directamente. Venezuela no puede vender el petróleo de manera directa a quien quiera, y esto es una franca violación a los derechos que tiene Venezuela como nación libre y soberana. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para uno vender el petróleo y poder generar algunos ingresos, hay que triangularlo, hay que utilizar actores en el medio que afectan ese nivel de ingresos. En esa triangulación se va aproximadamente el 60% de lo que debería ingresar al país. Y esto es importante recordarlo. No solamente se produce una menor cantidad, porque la industria petrolera es susceptible al desarrollo tecnológico. Y dentro de esas sanciones, entre comillas, que le están haciendo a Venezuela, no tenemos acceso a todo el tema de renovar desde el punto de vista tecnológico la industria petrolera, y evidentemente eso afecta la producción petrolera. Producimos menos y recibimos menos recursos. Entonces esto es lo primero. Este es el contexto en el cual el presidente dirige nuestro país, y es el contexto actual de la vida de Venezuela. Este año, el año pasado, es decir, desde hace aproximadamente 8 años. Todo lo que el presidente manifestó ahí, yo creo que es importante y toma una mayor relevancia, porque se está haciendo en el marco de esta agresión sin precedentes a Venezuela. Es decir, el gran esfuerzo que se hace desde el gobierno nacional para que esos recursos sean distribuidos de la mejor manera en el pueblo, porque si esos recursos que han mermado, que llegaron a disminuir en un 95%, por menos de eso se derroca un gobierno, y los han derrocado en muchos países del mundo, en el Medio Oriente, incluso aquí en Latinoamérica. ¿Okay? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, la manera digna de cómo el presidente Nicolás Maduro ha venido resistiendo toda esta agresión que es contra el país entero, que nos las vendieron en una cápsula como que era solamente contra el gobierno, y terminamos padeciendo hasta en el béisbol, por decirte algo que es banal, ¿no? Fíjate, Gilberto, antes de irnos a la pausa, la Asamblea Nacional de hoy, tú como diputado, quiero saludar, yo soy asesor y quiero saludar al doctor Escarrá con todo el respeto y la consideración a toda la Comisión Especial por la Defensa del Esequibo, pero quiero saludar a todas y todos los diputados, sin distingo de credo, raza ni condición política e ideológica. Es una Asamblea Nacional hoy que es de estos nuevos tiempos, que requería el país. Totalmente. Primero se amplió el número de los diputados, son 277 diputados que realmente son expresión de todas las fuerzas vivas del país. Y esto es importantísimo decirlo. Hay una importante participación de los partidos de oposición, pero por otro lado están todos los sectores de personas con discapacidad, los campesinos, los pescadores, los indígenas, prácticamente todos los afrodescendientes, todos los sectores, los trabajadores, hay dirigentes sindicales que son diputados el día de hoy, la mujer, la juventud, todos los sectores que hacen vida nacional están de alguna manera reflejados y tienen, digamos, sus voceros ahí en la Asamblea Nacional, y además producto de la voluntad del pueblo venezolano. El parlamentarismo de caño, y ahorita todo, bueno, estaba Nicolás como presidente de la Asamblea, imaginémonos, el canciller, estaban en esos métodos con el pueblo. Vamos a irnos a una pausa.
Estamos en esa fórmula, como siempre, en hacer televisión en revolución, pero también con conciencia, con profundidad. Gilberto, fíjate, hemos hablado de las medidas coercitivas, hemos hablado de lo que hoy opera contra Venezuela y otros países, lo decía el presidente en ese momento. Por ahí hay otra cápsula, otro video que queríamos ver para que tú nos des una visión, tú como diputado y como presidente del movimiento electoral del pueblo. Vamos a ir a ver ese video de nuestro presidente en La Memoria y Cuenta. Tenemos que decir que con un minucioso plan contra esta modalidad de guerra multidimensional, desarrollamos y hemos desarrollado una agenda concreta, compuesta en el 2023 por 8 líneas de acción y de trabajo, que nos permitieron alcanzar 12 metas muy importantes, correspondientes a las 8 líneas elaboradas para transitar el año 2023. Y hemos logrado, además de estas 12 metas, un superobjetivo, lo llamo así, con el que encaramos victorioso este 9 años. Me refiero que hemos logrado la conformación de un esquema de gran consenso nacional, 5 consensos dialécticos, dinámicos, plurales y prácticos que nos permitieron avanzar en las dimensiones prioritarias, urgentes y necesarias de la patria. El año 2023 fue como un bisagra, porque unió 2 periodos. Unió el periodo de los inmensos esfuerzos y primeros resultados del plan de recuperación económica emprendido en medio del ataque del 2018, con una nueva etapa de empuje y transformación económica y política en el país. Fue un momento en el que nos acompañó la experiencia y la moderación de todos los actores de la vida nacional. Esa estabilidad y esa capacidad de articulación que logramos en el 2023 nos permitió cerrar ciclos, corregir y reiniciar procesos sin detener la marcha. Volvemos otra vez. Alberto, son 7 líneas. ¿Qué podemos decir de todo esto que vamos hoy operacionalizando en este 2024? Bueno, sí, efectivamente, en ese balance que nos hace el presidente, habla sobre 7 líneas de transformación, 7 procesos de transformación que estamos obligados nosotros a ir aplicando en Venezuela de cara al año 2024, que están perfectamente engranados con el plan de la patria, ¿no? Digamos, con los 5 lineamientos fundamentales del plan de la patria. Así que no es algo improvisado, no es algo que cae del cielo, sino el plan de la patria, que además es ley de la República. Y esto también es importante recordarlo. Son 7 líneas de transformación para redimensionar la nueva realidad de Venezuela, de una Venezuela que ya no es rentista desde el punto de vista petrolero, sino una Venezuela que está obligada a diversificar todo su sistema productivo en aras de generar esa riqueza que al cual el presidente hacía mención, y esto es importante también recordarlo. Si nos atacan y tienen sancionada, tienen bloqueada nuestra principal fuente de ingresos, es evidente que tenemos que diversificar, sacar de esta coyuntura que estamos viviendo, convertirla en una oportunidad al país, desarrollando otras áreas productivas del país. Y una de las áreas en la cual el presidente Nicolás hizo mención el día de ayer era la producción nada más y nada menos que de alimentos. Aquí tenemos que recordar al comandante Chávez cuando decía que Venezuela será verdaderamente libre cuando produzca lo que ingiere, lo que come, ¿no? Y esto es fundamental. Hablábamos que el presidente lo recordó en su alocución, que en un momento inicial, por ejemplo, y esto nos da una visión de cómo hemos avanzado en el tema productivo, las bolsas CLAP, que han sido siempre un instrumento de ayuda al pueblo y que da cierta calidad de vida en la coyuntura de ataque al pueblo venezolano. En un momento determinado los productos que se consumían eran importados, venían de México, de Turquía, y hoy en día hemos logrado que el 100% de los productos que están ahí en esa cesta o en esa bolsa pues sean de producción nacional. Y no solamente eso, anunció que hemos logrado el 100% de abastecimiento con producción nacional en una cantidad de rubros que son fundamentales. Habló de los huevos, habló de la carne, habló de la leche, habló de algunos granos que es algo fundamental, ¿no? Fíjate, Gilberto, él dio como fue jocoso pues con el tema de los huevos, pero yo creo que pegó, porque fue la realidad, es la verdad,
y que hay que felicitar a todo el empresariado pequeño, mediano y grande que se incorporó. Se salieron de esa ruta no constitucional, un grupo de empresarios que históricamente habían estado en eso, y hoy hay que celebrar, hay que apoyar de que están todos activos en favor de consolidar una economía. Tenemos el territorio Esequibo, en nuestra Guayana Esequibo. Vamos a permitir que vengan los de afuera a construir, a hacer cosas que tenemos un empresariado aquí, Gilberto, y muchas cosas hoy que hemos consolidado, y esas líneas creo, y quisiera que tú siguieras profundizando, y ese inciso, pues, porque es importante lo que tú estás diciendo. Lo tenemos 7 líneas de acción: la geopolítica, los BRIC, igualmente tenemos el tema, la parte de la biodiversidad, el cuidado de nuestra... Generar la conciencia ecológica en el pueblo venezolano, reubicar a Venezuela con su liderazgo en el escenario internacional, el tema económico que toma una importancia vital en estos tiempos de agresión contra la patria. Te estoy nada más dictaminando algunas de las líneas, el tema de la seguridad al interno del país. Son líneas fundamentales que atañen de manera directa a la cotidianidad del pueblo venezolano y donde estamos obligados a lograr los consensos, que ya sabemos los 5 consensos que debemos seguir impulsando en el año 2024 y bueno, ir generando las transformaciones. Yo creo que la palabra clave es la transformación, es la adecuación de Venezuela, porque Luis, yo no creo que las medidas coercitivas vayan a ser levantadas. No, eso fue algo que ha sido estudiado de manera muy minuciosa por parte del Departamento de Estado norteamericano. No, eso no es algo que lanzaron al garete. Ellos trataron de aplicarle a la revolución bolivariana absolutamente todas los planes que se aplican en los países para derrocar gobiernos, y en Venezuela no habían funcionado. Las guarimbas eran parte, eso que ellos llaman supuestamente una resistencia pacífica y tal, y que no era tal, ¿no? Los golpes de Estado, el paro petrolero, el golpe de Estado tradicional que lo vivió el comandante Chávez en su momento, todo, y nada funcionó. Entonces, bueno, ellos comenzaron a pensar de manera bien minuciosa cómo derrocar el gobierno, y es cuando vienen las medidas coercitivas, ¿no? Que comienzan con la declaratoria de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria por parte del gobierno de Obama. Es decir, que desde Obama viene Venezuela padeciendo esta agresión sin precedentes. ¿Y por qué? Porque Venezuela era uno de los pocos países del continente latinoamericano y caribeño que venía cumpliendo con las metas del milenio. Es decir, todas las metas de desarrollo social, ¿no? Toda la inclusión del pueblo venezolano desde el punto de vista educativo, a nivel de salud. No es la Venezuela del 2015 para acá, es la Venezuela desde la llegada de la revolución hace, ya estamos 24 años del proceso revolucionario. Pero el pueblo venezolano tiene una muy corta memoria. Yo creo que es bien importante siempre recordarlo, ¿no? Los logros que se lograron en revolución, lo que llaman ese nivel de bienestar social, que era necesario torpedear, que era necesario agredir, ¿okay? Y lo lograron hacer con estas medidas coercitivas que, repito, atacaron absolutamente no solamente la producción petrolera, sino la producción de gas, la producción de oro, la producción de otro tipo de minerales estratégicos. Eso fue algo bien hecho, ¿no? Bien pensado, ¿no? Para atacar como ya lo dije, el corazón productivo del país. Y un país que no había logrado, y esto también hay que decirlo de manera autocrítica, porque no todo es color rosado, ¿no? Una de las cosas que no logramos concretar, a pesar de que el comandante Chávez en su momento determinado marcó la ruta, ¿no? El camino que debíamos andar, no logramos romper esa dependencia de la producción petrolera. Llegamos bien cerca, creo que íbamos encaminados, pero bueno, comenzaron a torpedear este proceso inédito, además porque se logran cambios profundos de orden político, de orden social, de orden económico, sin disparar una sola bala. Y esto es importante decirlo. El proceso revolucionario, el proceso bolivariano es sin duda alguna un ejemplo para los pueblos del mundo que están también tras ese camino libertario, tras ese camino de transformación de sus países, y Venezuela era un ejemplo muy peligroso, ¿no? Donde evidentemente se podían lograr cambios profundos de manera pacífica. Yo creo que eso es parte también del plan de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces yo creo que ahora está marcado el camino de continuar transformándonos, de lograr la verdadera soberanía y libertad. Lo dijo el presidente en su locución. Hay 2 tareas donde tenemos que trabajar profundamente, que es el tema tecnológico. El tema productivo lo estamos logrando y eso es importantísimo, pero ahora vamos hacia el tema tecnológico.
porque este bloqueo, Irán. Irán es un ejemplo importante, ¿no? Guardando desde luego las distancias en cuanto al tema cultural y todo la ubicación geográfica, todas estas cosas. Es un país que fue igualmente bloqueado, fue puesto en esa lista de los países que conforman el eje del mal para ellos, ¿no? Para los intereses imperiales, ¿no? Es importante recordarlo, pero como ellos han venido desarrollando esa industria al punto que han llegado a adquirir un nivel de desarrollo tecnológico importantísimo. Ellos construyen sus propias armas, y esto hay que decirlo, ¿no? Se han convertido en un polo de desarrollo importantísimo, que también es un ejemplo que para los Estados Unidos los incomoda y les molesta. Bueno, Venezuela tiene que tomar ese ejemplo, desde la realidad venezolana, desde la esencia venezolana, aprovechar esta coyuntura de agresión y de bloqueo para nosotros comenzar a desarrollar nuestra tecnología, nuestra propia tecnología, a nivel de comunicación, a nivel financiero. No podemos seguir nosotros dependiendo del sistema financiero internacional, porque simplemente con apretar un botón nos bloquean. Nos bloquearon del sistema SWIFT, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Con nuestras propias herramientas, generar también una dependencia del punto de vista financiero, y por ahí van las transformaciones. Los BRICS tienen un papel protagónico. Es fundamental que Venezuela ingrese en este año 2024, y también lo anunció el presidente Nicolás Maduro, a los BRICS. ¿Y qué son los BRICS? Bueno, son las iniciales de los nombres de los países cuyas economías han emergido en el escenario internacional con muchísima fuerza, que han adquirido altos niveles de desarrollo. ¿Y BRICS cuáles son esos países? La B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, que ahora no se llama India, ahora se llama Bharat, pero bueno, es India, la C de China y la S de Sudáfrica. Y ahora, bueno, los 6 países que ingresan, que además constituyen, y esto es importante decirlo, un nivel importantísimo de la producción de petróleo a nivel mundial. Ahora los BRICS comienzan a emerger con los 6 países que acaban de ingresar a este bloque de desarrollo como, del punto de vista petrolero, un control importantísimo que se acerca al orden del 40% de la producción de petróleo a nivel mundial. Imagínate la potencia que se va a constituir. Ahí tiene que estar Venezuela. Venezuela no tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, ¿no? El petróleo para más de 200 años. Entonces es fundamental que Venezuela esté ahí, para que de la mano con Rusia y con China, que China ahora constituye la principal economía, ha desplazado totalmente a los Estados Unidos de Norteamérica como principal potencia económica, bueno, juegue un papel fundamental para justamente ir buscando los caminos que nos inserten de nuevo en el sistema financiero internacional, para ir luchando contra el bloqueo que, repito, no van a eliminar. Eso tiene un fin. ¿Y cuál es el fin? Derrocar un gobierno legítimo, hay que recordarlo, pero que es totalmente opuesto, que es incómodo a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjate, yo coincido contigo, Gilberto, y yo creo que ahí hay que llegar a la conciencia de todo y todo. Te agradezco que estés compartiendo con nosotros. Por ahí tenemos otra cápsula de nuestro presidente, por ahí Gaucho, a nuestro teniente Gaucho por ahí activo. Vamos a esa cápsula, porque es importante delinear todo esto. 2024, año de victoria, pero con conciencia. Por eso fue que lanzaron esos ataques, para detener nuestro modelo, para herir nuestro modelo, para detener nuestro crecimiento. Ellos no iban a permitir que un país latinoamericano socialista y antiimperialista demostrara que sí se puede construir un modelo alternativo al capitalismo salvaje, al neoliberalismo y a todas las opresiones derivadas del modelo capitalista salvaje. Bueno, ahí, ¿qué podemos decir de esto, Gilberto? Porque hemos hablado de esto en este segmento. Bueno, es evidente, ¿no? Y ahí nos hace, dentro de la reflexión que tenemos que hacer, decir que efectivamente Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria contra los intereses gringos, en este caso los intereses yanquis, porque resulta ser un modelo exitoso, un modelo en el cual se pueden superar las diferencias sociales, en el cual se pueden atender las primeras necesidades de un pueblo. ¿Okay? En este caso, ¿qué busca el capitalismo?
convertir la educación y la salud, por ejemplo, en negocio, donde bueno, la gente pague para obtener estos negocios. ¿Qué hemos hecho nosotros en Revolución? Todo lo contrario. Nosotros en Revolución, ¿qué hemos logrado? Que a través de las diferentes misiones sociales, porque otro de los temas que vamos para el año que viene es el relanzamiento y el fortalecimiento de las misiones y grandes misiones para atender justamente las necesidades del pueblo, porque bueno, Venezuela ha recibido misiles, es una guerra de una nueva generación, de una nueva forma, ya no es esa confrontación bélica que estamos acostumbrados nosotros a ver, sino es una confrontación en donde se ataca el sistema. Estamos ahorita en un medio de comunicación de la Fuerza Armada. ¿Qué hizo el comandante Chávez cuando llegó? Centró su atención y las acciones que tomó en algunos aspectos en cuanto a la Fuerza Armada. Su profesionalización, formarla con un sentido, totalmente desvincularla de valores y que eran ajenos al país y a nuestra historia, desvincularnos de la Escuela de las Américas y hacer todo un plan de formación y de acción más cercano a la realidad nacional. Y eso ahí recupera la conciencia de nuestra Fuerza Armada. Equipó, modernizó toda nuestra Fuerza Armada Nacional, ¿no? En el marco de acuerdos con China y con la Federación de Rusia, logramos modernizar toda nuestra, no sé cómo se llama eso, el parque de armas, ¿no? de nuestra nación, todo el sistema de protección del país, por ejemplo. ¿Y qué hicieron estas medidas coercitivas? También, que tienen como un fin no solamente desmoralizar al pueblo venezolano, bueno, desmoralizar a la Fuerza Armada Nacional, porque a fin de cuentas la Fuerza Armada Nacional son hombres y mujeres que son pueblos y que viven una realidad cuando están en los cuarteles y otra realidad cuando llegan a su casa, que es una realidad igual, ¿no? Se padece, se golpea la calidad de vida de la familia y se golpea la realidad, porque ¿cómo afectó esto a la Fuerza Armada? La alimentación, el equipamiento, y busca justamente bajar la moral, porque ellos están claros que ahora Venezuela cuenta en tiempos de revolución con una Fuerza Armada Nacional con conciencia de patria, y no han logrado hacerlo. Mira, en cualquier otro país latinoamericano hubieran dado un golpe de Estado. ¿Por qué no lo hacen? Porque el presidente Nicolás Maduro decía, y ahí le dimos un fuerte aplauso a nuestro ministro de la Defensa. Yo tuve la oportunidad de saludarlo, a Vladimir Padrino López, y le dije que me sentía como venezolano orgulloso de contar como ministro de Defensa un hombre estadista, y son pocos países que lo tienen con ese nivel de conciencia, ¿no? Y que lo convierte en un objetivo militar para los enemigos de la patria. Sí, yo sentí, Gilberto, que los diputados de nuestra Asamblea Nacional le dieron un caluroso respaldo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ese día. Detalle que es importantísimo hoy ante toda esta guerra de verdad. Claro, porque ellos van a seguir intentando derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y una de las herramientas que utilizan, ¿cuáles son? Las Fuerzas Armadas, que ya están constituidas, y en Venezuela no han podido, y no solamente no han podido, Luis, no podrán hacerlo jamás, porque es una Fuerza Armada que desde adentro viene ahora con nuevos valores. Hay unas generaciones nuevas de militares jóvenes que vienen con una conciencia patriota, con una conciencia inquebrantable, y eso nos debe dar tranquilidad al pueblo venezolano de que la defensa de nuestra integridad territorial, la defensa de nuestra patria está en muy buenas manos, porque también nuestra Fuerza Armada es un objetivo de toda esta agresión sin precedentes que le están haciendo al país. Y ahora con el tema de la defensa de la Guayana Esequiba, es un elemento que nos pone a prueba a todo el pueblo venezolano, no solamente a los militares, ¿no? Que ahí están todos firmes y claros en cuanto a su papel en la defensa de la integridad territorial, pero nos pone a prueba a nosotros como pueblo. Cuando nosotros vimos que de manera exitosa logramos un referéndum consultivo en Venezuela, con una participación muy importante, nosotros tenemos que verlo desde la otra óptica, porque hubo venezolanos que no participaron, cuando aquí no se trataba del tema ideológico partidista, ni se trataba de la revolución bolivariana, sino la defensa del país. Entonces son alertas que tenemos nosotros que mirar de caras al año 2024, porque logró permear el discurso de algunos factores opositores,
de desmovilizar al pueblo para que no participara en un referéndum que no era necesario, porque la soberanía no se consulta, según ellos, ¿no? La visión. Parece que no conocen la Constitución, tú la tenías en la mano por ahí, la Constitución donde habla del protagonismo y además la defensa territorial como un derecho, está en los primeros artículos de nuestra Constitución. Creo que el artículo 5 habla de la integridad territorial como un derecho, que nosotros, parte de defender nuestra integridad territorial es justamente consultándole al pueblo para vincularlo y que las decisiones de Estado vayan en concordancia con el sentir del pueblo, ¿okay? Porque ya aquí no se gobierna desde Miraflores, desde cuatro paredes, sino se gobierna junto al pueblo y eso le da mucho más fuerza a las decisiones de Estado. Así que nosotros vamos ahora de cara a la Asamblea, de cara al año 2024 en la Asamblea Nacional a aprobar, ya estamos en segunda discusión de la ley para la defensa de la Guayana Esequiba, que va a crear, y esto es como una espina en la garganta, no solamente de Irfan Ali, que es el presidente, el empleado de la ExxonMobil, el presidente de la República de Guyana, de la cooperativa de Guyana, sino de los Estados Unidos, que tienen sus intereses de explotar el petróleo, los grandes yacimientos de petróleo que están ahí frente a la Guyana, nuestra Guayana y en Guyana, ¿no? Y esto es importante también decirlo, pero esto es una espina. Con un Estado ahora nosotros vamos a ejercer la soberanía de manera directa en ese Estado y para eso vamos, pues respondiendo al mandato que nos dio el pueblo venezolano, en esos 10 millones de venezolanos que votaron 5 veces sí por la defensa de la patria. Pero yo dejo ahí la reflexión, ¿qué pasó con la otra mitad del pueblo que no participó? ¿No? Que tenemos que ir en este año 2024 una gran campaña a captar la conciencia y las voluntades de ese pueblo que es opositor, que no es chavista, y hacerlos entender que hay temas que conciernen a la patria que van mucho más allá de ello. Usted puede ser antichavista, usted puede no estar de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, pero por encima de cualquier gobierno, por encima de cualquier ideología, por encima de cualquier partido político está la patria, porque la patria es eterna. Sí. La patria es para toda la vida, independientemente de los gobiernos que vengan. Claro, tenemos revolución bolivariana para muchísimos años más, para definir definitivamente la ruta que debemos caminar y que va a generar la mayor suma de felicidad posible al pueblo, que en el caso del movimiento electoral del pueblo, el partido que yo represento y que tengo la gran responsabilidad y el honor de dirigir como su presidente, es definitivamente la construcción del modelo socialista, del socialismo venezolano, que parte de ese árbol de las 3 raíces que nuestro comandante Chávez nos sembró en el alma. Y esa es la ruta para no copiando un modelo externo, sino un socialismo, y tenemos la posibilidad de lograrlo, tenemos los recursos materiales e intelectuales para hacerlo. Lo que tenemos que hacer es superar esta agresión que estamos viviendo, acostumbrarnos a vivir con ella, porque no van a levantar las medidas coercitivas, reinventarnos nosotros y convertir toda esta crisis que ellos han generado en oportunidades de crecimiento y de liberación de la patria. Fíjate, Gilberto, vamos a ir a una pausa, porque yo también quería volverte. Tenemos varias cápsulas ahí que ya mi general Bencianda, mira, damos por el cañón comunicacional por la paz. No, pues que vamos a continuar en todos estos temas. Pero yo quería también venir con una orientación, ¿vale? El maestro Prieto. Okay. Porque estamos también en esta semana que es estrategia, que es la Semana de la Educación del Maestro. Y no podía faltar que nuestro movimiento electoral del pueblo, saludar al Partido Socialista Unido de Venezuela, al PPT, a Podemos, a Alianza para el Cambio, Alianza para el Cambio, a todo, Tupamaro, todo. ¿Sabes por qué? Porque hoy tiene que haber un mensaje de conciencia de los partidos de la democracia revolucionaria socialista ante hoy las agresiones que estamos viviendo, que se están cumpliendo en este 2024, 10 años, imaginémonos esto, pues, 10 años desde el 2015 para acá. Mire, una guerra sin cuartel, pero vamos a irnos a una pausa. Hoy estamos aquí en el campo de Coche, en el 2024, iniciando los entrenamientos con el equipo de fútbol TES Yes.
Invitamos a todas las que quieran participar a unirse para formar parte del equipo que irá a representar Copa Venezuela, el Distrito Capital, en este año en curso. Volvemos en esta fórmula perfecta que somos referente informativo. Este BEFAN es una visión que hoy se le da un toque de profundidad ante lo que fue la memoria y cuenta de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, porque no es poca cosa hoy que tengamos una memoria y cuenta, pero no convencional. ¿Por qué? Porque en toda la historia constitucional de nuestra república, tanto antes la de Venezuela como la República Bolivariana de Venezuela, no existió la coyuntura de las medidas coercitivas bilaterales. Y toda esta guerra no convencional con la doctrina que hemos ido hablando, agradezco a Gilberto Jesús Jiménez Prieto, porque ahorita vamos a tocar un tema de salud, de todo esto que hemos estado hablando en la memoria y cuenta que nos dio con perspectiva estratégica nuestro presidente, pero el maestro Prieto, ¿vale? Estamos hoy viendo cómo Nicolás, con esa ruta de conocimiento socialista de años, está el Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, toda esa visión en conjunto con una visión estratégica del maestro Prieto que ejecuta también con ese legado de Chávez y lo está ejerciendo Nicolás. Mira, fíjate, ¿no? Con muchísima humildad, el presidente Nicolás Maduro decía que es uno de los valores, para mí es un valor la humildad, uno de los valores que a veces se hacen escasos en la política, pero que es fundamental. La humildad te da la posibilidad de siempre estar conectado con el pueblo, de estar, porque uno a fin de cuentas es pueblo, ¿no? Y eso no podemos olvidarlo como actores políticos. Pero de manera humilde yo creo que uno de los propulsores del socialismo en Venezuela, uno de los pioneros del socialismo en Venezuela, sin duda alguna, es el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. El Movimiento Electoral del Pueblo nace en el año 1967 y en el año 73, luego de los procesos electorales, porque el nombre del partido se debe a que Prieto era candidato a las elecciones del año 68 y se va prácticamente expulsado de Acción Democrática cuando se niega el liderazgo que él tenía dentro de Acción Democrática. Él era el candidato natural a la presidencia de la República por Acción Democrática para esas elecciones. Pero una vez que se logra la gran traición por parte de Rómulo Betancourt, de Leoni, de Gonzalo Barrios contra Prieto, se hacía falta como una plataforma electoral para que impulsara a Prieto Figueroa a la presidencia, y ahí nace el Movimiento Electoral del Pueblo. Pero luego de esas elecciones presidenciales en el año 73, el Movimiento Electoral del Pueblo, luego de haber realizado grandes discusiones a nivel de todo el país, abraza la fórmula del socialismo. Se constituye en el primer partido socialista del país con la tesis de liberación nacional y la democracia socialista, ¿no? Y de alguna forma, eso han sido las líneas, los parámetros estratégicos que de alguna forma asumió el comandante Chávez, ¿no? Lo que es el tema de la liberación nacional. Eso es independencia y patria socialista, que es, digamos, el grito del Partido Socialista Unido de Venezuela. Independencia y patria socialista es liberación nacional y democracia socialista, que son de alguna forma los lineamientos de la doctrina del Movimiento Electoral del Pueblo. Entonces, nosotros sabemos que de alguna forma Prieto Figueroa jugó un papel fundamental en esa ruta, que nosotros aún nos falta por andar. Lo decía el secretario general eterno del Movimiento Electoral del Pueblo, ¿no? El socialismo no está a la vuelta de la esquina, ¿no? Jesús Ángel Paz Galarraga, que también fue candidato presidencial por el Movimiento Electoral del Pueblo en un momento determinado. Entonces imagínate la gran responsabilidad que uno tiene como partido con una gran historia, y que además ya, lo dice el mismo presidente, influyó en su formación política, tanto por el comandante Chávez como por el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Imagínate para nosotros como partido, con 56 años de vida política, la gran responsabilidad que tenemos, y el MEP no podía estar en otro lado. Presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El MEP no podía estar en otro lado que no fuese del lado
correcto de la historia, que es el de la revolución bolivariana y el de la consolidación del socialismo venezolano. Queda mucho camino todavía por andar. Creo que ahorita tenemos que trabajar profundamente en estas transformaciones que el presidente ya más o menos marcó como ruta para este año, que justamente de ahí sale la reinvención. Primero era la resistencia, el resistir los embates de una agresión sin precedentes que, bueno, golpeó todo el nivel de bienestar social que hemos logrado en revolución. Repito, acabamos en el analfabetismo. A nivel de educación, el pueblo venezolano tiene la posibilidad de sacar su primaria, su educación secundaria, su educación universitaria a través de las grandes misiones sociales. Y eso se logró en revolución. Y ahí estamos cumpliendo las metas del milenio. Por otro lado, a nivel de salud, que tú lo estabas mencionando, se rescató todo el sistema de atención primaria del pueblo venezolano y en un inicio, con Barrio Adentro, los médicos cubanos, en un inicio, porque ahora son médicos venezolanos formados con la doctrina social necesaria, que ya no ven la salud como un negocio. Pero vamos a una cápsula. Vamos para la cápsula. Vamos a ir a un video ahí, porque ya Vencí está activo por ahí. No, ya sí, estamos tratando de fundamentar esa línea estratégica, amigo. Mira lo que estamos hablando hoy. Toda una visión de lo que ha pasado en todos estos años. Y hay una historia que está hoy incorporada con una formación ideológica y política. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, es decir, esto no es improvisado. 5 años tenía ya en formación de lo que ocurría en esos momentos. Y está nuestro presidente ya viendo y estudiando el socialismo real, socialismo de calle, no metido en palacios, ni metido en cosas por ahí, ni viajando para el extranjero, no. Por el contrario, estará viendo el palpitar de lo que ocurría en ese entonces, en el año 67, imaginémonos esto. Vamos a esa cápsula. Para la compra de medicamentos en el mercado internacional, así como para insumos y equipos para la prestación de servicios públicos. Tenemos que seguir triangulando, sépanlo ustedes, todos los medicamentos, todos los insumos, todos los repuestos y todos los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de salud y para el funcionamiento de los servicios públicos, lo cual triplica o cuatriplica el precio que paga cualquier empresa o país por esos insumos. Volvemos. Quiero saludar a la ministra del Poder Popular para la Salud, a Magalita. Buena gestión. Ahí estamos, con mucha, mira, ante toda esta medida coercitiva, ahí está. Porque no es poca cosa ese sector. ¿Qué podemos decir esto, Gilberto? Porque estamos hablando de ese tema. Sí, te estaba diciendo que todos esos estudios que tú tienes ahí. A través de las misiones, nosotros que logramos recuperar la atención primaria al pueblo venezolano, y los médicos iban a las casas. Todas las personas que tenían enfermedades crónicas recibían del gobierno revolucionario sus medicamentos. Esto hay que recordar, las mujeres embarazadas recibían atención directa en sus hogares. Nuestros viejitos recibían sus pastillas para la hipertensión, hacían sus lentes, la fórmula para tener sus lentes, todo eso en revolución. ¿O es que eso acaso no pasó? No, eso vamos a borrarlo de la historia. No, eso es parte del cumplimiento de las metas del milenio, que ataca el sistema de exclusión social, que además es campante en los países capitalistas. Esos fueron logros del proceso revolucionario. El presidente habla sobre el tema de los medicamentos. Yo quiero recordar que el comandante Chávez en un momento determinado, con esa visión de futuro, hizo grandes inversiones en infraestructura para la fabricación de medicamentos en el país. Creo que parte del plan para el año 2024 tiene que ser la recuperación y la puesta en marcha de toda esa infraestructura que existe en el país, que no está operativa, y hay que entender las razones, ¿no? En el marco de millones para producir medicamentos acá y inversiones igualmente para la fabricación de ellas. Entonces, ante la emergencia, pues uno las compra, ¿no? Y las triangula, como lo mencionó nuestro presidente Nicolás Maduro. Pero también en aras de la liberación nacional tenemos que ir poniendo y construir y hacer y fabricar en el país nuestros propios medicamentos, y estamos en capacidad de hacerlo. Lo hace Cuba. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Y si hay algunos elementos que no producimos en el país, bueno, traerlos de la mano con alianzas estratégicas con países aliados, pues traer eso y fabricarlos en el país. Yo creo que ahí también vamos a avanzar en el marco de esa
independencia, que son una de las 7 transformaciones, es el camino a seguir avanzando y recuperar la misión barrio adentro y recuperar toda la infraestructura para la atención primaria en nuestros barrios al pueblo venezolano y bueno, y de ir viendo el tema de la recuperación de todos los equipos de alta tecnología que también dejaron de funcionar por culpa del bloqueo. Esto también hay que recordarlo, porque la gente no puede hacerse, el pueblo ya no una tomografía, porque hay muchos tomógrafos que están en los hospitales, son de tecnología europea y bueno, por el bloqueo no se les pudo hacer el debido mantenimiento y son equipos que están inoperativos. Bueno, vamos nosotros ahora a crear nuestra propia tecnología en este proceso de transformación, donde con el INSEE, por ejemplo, se pueda capacitar a nuestro pueblo venezolano para que recuperemos todo ese parque de equipos que están ahora, y bueno, algunos obsoletos. Ahora con China podemos nosotros lograr equipos y con Rusia de alta tecnología para la atención médica del pueblo venezolano. Eso es algo paulatino, hay que tener paciencia. Yo entiendo que la salud no espera. Cuando uno tiene un accidente es algo imprevisto, cuando uno se enferma es algo imprevisto, pero eso es parte del bloqueo. ¿Sabes cuántas personas han fallecido producto de las medidas coercitivas? Más de 40.000. Hombres y mujeres de nuestra patria perdieron la vida por falta de atención médica en estos últimos años, desde el año 2015 a la actualidad, como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales. Esto no podemos olvidar. O sea, que el reto que tenemos es grande. Por eso es que yo te decía ese tema, porque uno ha visto, pues, y está Gilberto siempre dando perspectiva. Quiero saludar también al diputado William Fariña, igualmente Edgardo Ramírez y a la comandante Nubia. Ellos son parte de nuestra Asamblea Nacional y una de las cosas que se busca en esos análisis, la realidad y la objetividad, como lo dice Gilberto, dentro de todos estos temas, y son los números cuantificables, y por eso es que hoy la conciencia de lo que se está haciendo poco a poco, con bastante claridad, a veces como lo dice Gilberto, la salud no espera, el salario también, pero ese es otro golpe que buscan las medidas coercitivas, Gilberto. Luis, yo creo que es importante que toquemos el tema del salario, ¿no? Porque yo lo dije al principio, el presidente de la República dijo lo que tenía que decir y no lo que algunos factores sociales y políticos querían escuchar con el tema del ingreso nacional. Si hay algo que se ha demostrado es que una vez que en Venezuela aumentan los ingresos al país, eso de alguna manera se proyecta hacia el ingreso del pueblo venezolano. La Constitución es clara. La lucha del proceso revolucionario es claro. Se logró con la Constitución. Desde que Chávez llegó al poder, uno de sus grandes logros fue la recuperación, por ejemplo, de las prestaciones sociales que la hemos perdido en la Cuarta República, ¿no? Como un patrimonio del pueblo venezolano. Es evidente que si somos revolucionarios, nosotros no podemos estar, y el presidente está bien consciente de esto, el presidente Nicolás Maduro, con el tema de la bonificación de los salarios, porque sabemos que eso no impacta en las prestaciones sociales. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Que eso incluso es una medida que es la que aplicaban aquí los gobiernos neoliberales en un momento determinado, pero gobiernos que no estaban sancionados y que no estaban bloqueados, como en el caso nuestro. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo. El ingreso del pueblo venezolano, hay que trabajar en función de la recuperación del salario y el presidente lo tiene bien claro. Pero hay que entender que con el nivel de ingresos que tenemos, materialmente es imposible hacerlo por una razón clara. No es solamente el aumento del salario, pónganse a los $100, sino el impacto que eso tiene en las prestaciones sociales, en las vacaciones, y eso se convierte en una bola de nieve inmensa. Y en vista que los derechos laborales son progresivos, tú no puedes cobrar un sueldo hoy, esta quincena y la otra, y después la que viene no. Una vez que tú tienes un nivel de salario, es deber del Estado venezolano mantener ese nivel salarial. Eso fue gracias a la Constituyente. Por ejemplo. Que cambiamos toda esa visión de lo que es la seguridad social. Y la reforma de la ley del trabajo, claro, que la hizo, por cierto, la impulsó un mepista, ¿no? Claro. Toñito Espinosa Prieto, que fue el padre de la ley del trabajo, que trabajó de la mano con nuestro presidente Chávez en un momento determinado. Entonces mucha gente estaba esperando el tema del ingreso. Hubiera sido una inmensa irresponsabilidad de parte del presidente para saciar, digamos, las ansias de algunos sectores, haber hecho o haber aumentado el salario a niveles que no hubieran sido sostenibles en el tiempo. ¿Qué hizo el presidente? Bueno, nosotros hemos venido aumentando el ingreso integral del pueblo venezolano, que venía de $30 a $70. Aumentaron los niveles de ingresos. Estábamos en 500.000 millones de dólares de ingresos al país y ahora estamos en el orden de los 900.000, casi 1.000 millones, entonces bueno, se aumenta a 100.
y ya lo dijo, en la medida que aumenten los ingresos, va a seguir aumentando hasta que podamos nosotros aumentar de manera justa, como debe ser, para darle cumplimiento a la Constitución, el salario del pueblo venezolano. Alberto, yo te agradezco este tema, este es un tema complejo, y coincido contigo, coincido con todo el gabinete que preside nuestro presidente. El tema del salario es complejo, muy complejo, porque fue parte de la estrategia guerrerista no convencional de parte del Pentágono y del gobierno de Estados Unidos. Es responsable cualquier candidata o candidato, cualquier persona que venga aquí a utilizar ese mecanismo. Digo yo candidato porque la Constitución prevé, pero que estén de verdad plenamente identificados con nuestra Constitución el que venga para acá. No podemos tener aquí apátridas, ni traidoras, ni traidores a la patria que estén aquí alborotando nuestro país. Pero te agradezco esa explicación porque es muy complejo ese tema. Sí, y además, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? Ha sido coherente con el tema de la atención al pueblo, ¿no? Sí. Y esto, y en su alocución lo dejó bien claro. Por eso es bien importante que la gente lo vea, lo vuelva a ver en cápsula, como tú lo estás haciendo, porque claro, ver las 4 o 5 horas que duró la locución se hace a veces un poco pesado, pero ahí hay temas fundamentales a través de las cápsulas que es importantísimo escucharlo, discutirlo e entenderlo. Hay un compromiso firme de parte del presidente Nicolás Maduro de atender al pueblo venezolano. ¿Okay? Pero esos ingresos nacionales no son solamente para salarios, son las bolsas CLAP, que lo dijo bien claro que hay que ampliarlas y con productos de mejor calidad, ampliarlo a un mayor número de personas, son 5 millones de familias creo que reciben las bolsas CLAP, y bueno, ampliarlo, ¿no? Porque son muchas más familias en el país, ampliar esto con productos de mayor calidad y de producción nacional, y que bueno que el pueblo venezolano, de acuerdo a un principio fundamental del socialismo bolivariano, de acuerdo a las posibilidades y las necesidades del pueblo, quien pueda aportar más lo haga, porque eso ayuda en la medida que si yo puedo pagar un poco más por mi bolsa CLAP, yo lo hago, y esos recursos que yo estoy aportando además van a ayudar a que otras familias, y eso es un principio fundamental del socialismo, ¿no?, venezolano, que tenemos nosotros que en este proceso de transformación del país hacer que priven a partir de ahora y a partir de este año 2024 en adelante. Entonces yo creo que estos son logros fundamentales que ha hecho el presidente. Yo me siento profundamente honrado de tener el presidente que tenemos, un presidente que él mismo lo mencionaba, fue subestimado por no ser un hombre con apellidos rimbombantes, ni pertenecer a una clase social alta, ni haber tenido estudios en universidades extranjeras, sino un hombre del pueblo, un hombre que sabe el rigor que es vivir de un salario. Pregúntele, no voy a mencionar el nombre, me disculpa Luis, para no empavar el estudio, no empavar el canal, pero hay muchas personas de algunos apellidos y una mujer por ahí que anda, que pretende dirigir los destinos del país, que yo estoy seguro que no tiene noción ni idea de lo que es vivir de un salario. No sabe lo que es un 15 y 30. Y esos son elementos fundamentales que te ayudan a ti para vincularte con el pueblo y su realidad, con su necesidad, ¿no? Entonces, esas son simplemente cosas que no van a poder tener ni ella, ni otros apellidos, Radomski, López, que además, cuando tú te pones a leer la historia de nuestro país, son los amos del Valle, son los mismos apellidos que han dirigido y que han entregado el país a los intereses extranjeros desde que Venezuela es nación. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Esos apellidos rimbombantes que pretenden dirigir los destinos del país y que ahora pretenden lavarse la cara, y los mismos que pidieron las medidas coercitivas, que pidieron bloqueo, los mismos que pidieron invasión, porque muchos dijeron que para impulsar un cambio de régimen había que utilizar la fuerza. Ahora parece que eso no lo dijeron, ¿no? Y que ahora pretenden, en el marco de la Constitución, dirigir los destinos del país. Esto hay que recordarlo, esto no puede pasar. Si mucha gente que me está viendo cree que no podemos estar peor, desde luego producto de las medidas coercitivas, si se monta un gobierno de derecha, vamos a estar muchísimo peor, porque los ricos en la historia de la humanidad, no de Venezuela, de la humanidad, los ricos jamás han gobernado para los pobres. Los ricos gobiernan para su mismo sector, para sus mismos privilegios, y esto ha sido la historia de la humanidad.
No lo digo yo, está ahí, veamos la historia. Solamente el pueblo gobierna para el pueblo, y esto es importante tenerlo. Solamente en revolución podemos seguir avanzando en el rescate del sistema de bienestar social del pueblo, en la recuperación de la patria, ¿no? En la distribución justa y equitativa de los recursos del Estado. Yo creo que esto es importante recordarlo. Solamente en revolución, y esto hay que también decírselo al pueblo, el 70% del ingreso nacional es inversión, es dirigido a inversión social. Antes era inverso. Antes, en tiempos de la Cuarta República, no se llegaba al 30%. En revolución, ¿qué se hace? A través de las misiones sociales, la construcción de universidades. ¿Cuántas universidades habían antes de la revolución? ¿Cuántas tenemos hoy en día? Ese fue el camino que pretendieron truncar con el bloqueo que estamos viviendo, el bloqueo criminal, brutal que le han aplicado al pueblo venezolano. Alberto, vamos a irnos a una pausa. La verdad que quiero agradecerte toda esa evaluación. Por ahí mandan saludos del Partido Socialista Unido de Venezuela, hermanos del MEC. Todos hay que avanzar en unidad. Un saludo también al capitán Diosdado Cabello Rondón, que el partido está ahí activo. Estamos en unidad. Está en la militancia, Guárico, de Maracaibo me mandaron 2 mensajes, y de Carabobo también, por ahí nos mandaron un mensaje de Carabobo. No solamente en unidad revolucionaria, sino en unidad cívico-militar, que es lo más importante. Claro, pero estamos hablando del militante, ¿vale? Estamos hablando del militante para que vea que este programa, dentro de lo que es nuestra estrategia cívico-militar que está presente, pero está nuestro pueblo llano, está el militante viendo, están pendientes, están también mandando mensajes sobre el tema del salario. Por eso fue que tocamos ese tema, porque sabemos lo importante y lo complejo que tenemos en estos 10 años contra las medidas coercitivas unilaterales, las acciones que se están tomando, y estoy convencido académicamente y también espiritualmente con este Dios que nos ilumina, que este año va a ser muy bueno para todas y todos los venezolanos y los que habitan esta tierra. Vamos a irnos a una pausa. Hoy ha sido un día excelente aquí en la Fundación Sucre y en nuestra biblioteca, porque nuestra licenciada Miriam Plaza ha hecho una reestructuración de los espacios. Miriam, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué sistema de archivo estamos utilizando aquí? Para clasificar los libros estamos utilizando el sistema de clasificación Dewey, que se utiliza en las bibliotecas públicas. Es un sistema que nos permite ubicar el material, el libro, en las diferentes áreas del conocimiento, según el área del conocimiento. Estamos enlazados digitalmente con ¿qué biblioteca? Bueno, en estos momentos estamos haciendo contacto con la Biblioteca Nacional de Venezuela, la Biblioteca Pública, la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca Nacional de Colombia, porque son bibliotecas que utilizan el mismo sistema venezolano, que es el sistema de clasificación Dewey. Hoy hemos recibido 2 donaciones de aproximadamente 1.500 libros de un hermano, el comisario Gabriel Argüello, y una amiga de nuestro urbanismo que nos donó otros libros. Esos libros van a engrosar nuestra colección con la finalidad de presentárselo a toda la comunidad aledaña al Fuerte Tiuna. Prestamos libros físicos, prestamos libros digitales. ¿Qué más hacemos? Exactamente. Vamos a tener, aunque estamos en el proceso de reorganización, estamos prestando material a la comunidad según las necesidades que ellos tengan. ¿Qué tenemos ahorita que podamos facilitarle a nuestros usuarios? Bueno, tenemos un poquito de cada cosa, ¿no? Desde las obras generales hasta la parte de geografía e historia tenemos algunos títulos. Y tenemos fortalecido más que todo la parte de novelas, porque es la parte de novela, teatro. Esta biblioteca fue creada con el fin de dar a conocer
el alma inmortal del gran mariscal de Ayacucho, Antonio Joseph Francisco de Sucre y Alcalá. Además de ello, tenemos un equipo de fútbol femenino y un equipo de ajedrez. Invitamos a todas las jóvenes de las comunidades aledañas al Fuerte Tiuna y toda su parroquia a ser parte de la manada del 10. Gracias, Miriam. Somos eso. Volvemos con un programa especial que se le ha dedicado en esta semana, que es importantísimo, a la memoria y cuenta de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Pero hay temas como lo es hoy también, que es importantísimo, que es el Día del Maestro, y más el movimiento electoral del pueblo, ¿vale? Nuestro maestro Prieto. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque vamos a hablar también para el cierre de una cápsula que tenemos ahí lista de nuestro presidente, pero queríamos que empezáramos con ese tema que es importantísimo. Claro. Bueno, primero saludar desde este espacio, desde referente informativo, a los maestros y a las maestras de la patria, que no debemos rendirle honores solamente el Día del Maestro, ¿no? El 15 de enero, debemos hacerlo todos los días, porque de alguna forma, con la tarea fundamental que tienen de formar la conciencia de nuestro pueblo y con la visión que tenía el maestro Prieto de la educación como una herramienta de transformación del hombre y de la mujer, bueno, se han convertido en esos héroes silenciosos que no abandonaron, a pesar de las difíciles circunstancias que viven, porque son pueblos, no han abandonado las aulas de clase. Muchísimos de ellos no se han prestado al juego de la manipulación que algunos sectores de la oposición venezolana pretenden hacer, levantando las banderas del magisterio. Así que vaya a ellos nuestro reconocimiento. Y yo siempre he dicho que en revolución nada sería más revolucionario que sean los maestros y maestras de la patria, el sector mejor pagado de la sociedad venezolana. Yo creo que para allá vamos en algún momento cuando estén dadas las condiciones materiales para ello. Pero en lo concreto, Luis, ¿tú sabes por qué el 15 de enero es el Día del Maestro? Una pregunta que te hago, porque yo estoy seguro que muchos venezolanos no lo saben. Y yo creo que hay que saberlo como parte, como cultura general, y entender por qué el 15 de enero es el Día del Maestro, ¿no? Y hay un personaje que tú has mencionado hoy varias veces que tiene mucho que ver con el Día del Maestro, que es nada más y nada menos que Prieto Figueroa. En 1932, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez, un grupo de maestros y maestras, con Prieto Figueroa al frente, crearon la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, una instancia de lucha reivindicativa por las mejores condiciones laborales de los maestros y maestras del país, y por otro lado una instancia de lucha por la calidad en la educación. Hay que recordar lo que era Venezuela, la Venezuela de Juan Vicente Gómez, ¿no? Una Venezuela sumida en una gran miseria, en una gran pobreza, exclusión social. Era una Venezuela rural totalmente que manejaba Juan Vicente Gómez como su finca, pues, como un país sumido en un atraso terrible. Y en ese marco, hombres y mujeres, además desafiando la dictadura, crean esta instancia de lucha, que en el año de 1936 se convierte en la Federación Venezolana de Maestros. No es descabellado decir que esta Sociedad Venezolana de Maestros y Maestras de Instrucción Primaria constituyó la semilla de del primer sindicato en el país, y hacer eso en una dictadura como la de Juan Vicente Gómez, de verdad era una afrenta, era algo digno de valentía, ¿no? Y justamente Medina Angarita, en el año 45, para rendirle tributo a esos maestros que enfrentaron la dictadura de Juan Vicente Gómez, ese día 15, que es cuando nace la Sociedad Venezolana de Maestros, la declara el Día Nacional del Maestro. Toda una historia, Gilberto, pero vamos a ir también, así como estamos hablando de historia, y quiero saludar a todas y todos los maestros, porque uno que está con los derechos humanos, los derechos del pueblo, y ante cualquier queja que es legítima hoy, con el tema del salario, están las medidas coercitivas unilaterales que tenemos que derrotarlas. Yo que soy un apostolado en contra de las medidas coercitivas, porque lo que buscan es eso, rabia, y todo un sinfín de
búsquedas por acabar con la tranquilidad del pueblo. Vamos a ver esa cápsula, cápsula. ¿La tenemos por ahí, Gaucho? A verla. Robaron y nos congelaron en el mundo. Cash, la platica en efectivo que teníamos en bancos, 22.000 millones de dólares, incluyendo 32 toneladas de oro que siguen secuestrados en Londres, en el Reino Unido. Y las cuentas congeladas y bloqueadas en todo el sistema financiero mundial. Verdaderas acciones de guerra. En el 2023, estas sanciones que siguen vigentes siguieron golpeando y condicionando el funcionamiento de la economía, de las finanzas públicas y el comercio exterior, así como la movilidad de los venezolanos y venezolanas. Hasta el día de hoy, 40 aeronaves de la línea bandera de todos los venezolanos y venezolanas con Viasa siguen sancionadas. Una gran aeronave moderna de carga que basaba su actividad en la solidaridad mundial, además del comercio nacional con el mundo. Una fuerte y poderosa nave de la empresa Entrasur sigue secuestrada por el Partido Judicial de la República Argentina, quien la tiene secuestrada de manera ilegal, violando todas las normas de la aviación civil internacional. Por eso hemos dicho, Venezuela se reserva todas las acciones legales contra quienes secuestran esta nave y secuestran y sancionan a nuestro país. Sancionados 39 buques de... 39 buques. Mira, esas son las consecuencias. Y eso pega en el bolsillo de cualquier Estado o nación, todas esas consecuencias, ¿no? Bueno, ¿y de dónde vienen los recursos para el pago de salarios? Bueno, no vienen justamente de los recursos que genera el Estado. Y si justamente ha sido el corazón productivo lo que han atacado, ahí vemos, eso solamente, eso que está diciendo el presidente son pinceladas nada más, porque es muchísimo más amplio todo el proceso de bloqueo que está sufriendo la patria en estos tiempos. Y que a pesar de ello se haya logrado llevar el ingreso del pueblo venezolano, que todos sabemos es insuficiente, estamos bien claros, pero no podemos olvidar jamás el contexto y haberlo llevado a los $100. ¿no? Incrementarlo en $30 más porque venimos de 70. Sí. $70 se aumenta a... Eso primero hay que reconocer el gran esfuerzo que se está haciendo y sobre todo que el presidente dijo que bueno, en esta fase se llegó a eso, pero que en los próximos meses, en la medida que sigan aumentando los ingresos del país, eso seguirá reflejándose en el ingreso del pueblo y esperemos que más temprano que tarde en el salario del pueblo venezolano. La memoria y cuenta, Gilberto, ya culminando por el día de hoy, ¿qué te pareció? Como diputado y como presidente del Movimiento Electoral del Pueblo. Comenzamos con eso y quiero terminar con eso. Claro. Así como comencé, voy a repetir lo que dije cuando llegué. El presidente de la República dijo lo que tenía que decir, y no lo que otros esperaban escuchar. Desnudar la realidad nacional, recordarnos el contexto en el cual hemos venido viviendo no solamente en el año 2023, sino desde el 2015 acá, porque es una realidad que se ha venido profundizando. El nivel de medidas coercitivas ha ido aumentando, ¿no? Se comenzó en un momento con la declaratoria de Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria a los intereses y a la seguridad pues, de los Estados Unidos, y desde ese momento se ha venido sancionando y se ha venido generando un bloqueo en todos los ámbitos de la vida nacional, que repito, ya todos sabemos cuáles son porque sufrimos todo, absolutamente todo, las consecuencias de ese bloqueo. Lo que tenemos nosotros, y es lo que a mí me genera gran optimismo, es ver que a pesar de esa coyuntura, a pesar de esas dificultades que estamos viviendo, el gobierno nacional, la revolución bolivariana, no ha perdido su norte de lo que es la atención al pueblo venezolano. Y que una de las prioridades que tenemos nosotros para el año 2024 es seguir recuperando el nivel de bienestar social, que lo voy a repetir acercándome a la cámara, que teníamos y que logramos en revolución, comparando nosotros lo que era la Venezuela de la Cuarta República con lo que hemos logrado en la Quinta República. Y eso es parte de los objetivos que tenemos nosotros para el año 2024 y tener bien claro que no es solamente tarea del presidente de la República. Usted que es integrante de la Fuerza Armada Nacional, usted que es obrero de una fábrica, absolutamente todos los venezolanos de este país estamos obligados
a aportar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en hacer que Venezuela recupere su nivel de bienestar social. Y ese debe ser el compromiso que tenemos que asumir, porque nada es mágico, nada va a llegar por arte de magia. Todo debe ser producto del trabajo sincero, del trabajo y del amor que tenemos que darle a nuestra Venezuela a partir de este momento en los años por venir. Muchas gracias, Israel. No, Luis. Quiero agradecerte aquí. Tiene abierta una ventana aquí con humildad y con tranquilidad. Quiero despedirme por el día de hoy. Agradecerle desde aquí de TVFAN con nuestro general Benzi Guerrero, presidente de TVFAN, nuestro coronel Patiño, todo este equipo que mueve una comunicación diferente y con invitados de lujo. Yo soy muy celoso en esto y quiero pedirles de verdad el agradecimiento al movimiento electoral del pueblo, saludar al Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestra militancia y los demás partidos y al pueblo llano y por supuesto a nuestra Fuerza Armada por seguir activa en referente informativo y este TVFAN, el cañón comunicacional por la paz. Que pasen un feliz día. Muchas gracias por venir. Gracias.